Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana antes que el martirio de San Juan el Bautista, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo desde 4 hasta 8. En aquel tiempo se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él, y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturión de cuerdo en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Ya sabemos que uno de los momentos fundamentales del año litúrgico en el rito ambrosiano es precisamente la memoria del martirio de San Juan el Precursor. Es interesante también el nombre. La liturgia ambrosiana no dice simplemente Juan el Bautista, sino el Precursor. Precursor significa el que viene antes de quién, evidentemente del Señor Jesús. Así que esta formulación quiere subrayar el enlace, la relación muy estrecha que hay entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. Juan es el precursor no solamente porque viene antes temporalmente, no solamente porque le prepara el camino, sino porque con su propia experiencia de vida, con su propia misión profética y sobre todo con su muerte martirial violenta, es realmente el precursor de lo que le pasará al Señor Jesús. El texto es muy breve, muy sintético, pero tiene realmente todo. Antes que nada, la misión de Juan, que el evangelista describe con dos palabras: vino para anunciar y bautizar. Anunciar un bautismo de arrepentimiento que al mismo tiempo él propio estaba administrando. No es pero simplemente una de las muchísimas formas de purificación que hay dentro de la historia de la humanidad y también dentro del pueblo, de la historia del pueblo de Israel. Es algo que tende, que prepara a una venida. Antes que nada, Juan no es un excéntrico. Dice el evangelista que iba vestido con un manto de pelos de camello y con un cinturón. A nosotros la cosa nos parece un poquito rara. Es cierto que aquí estamos en Milán, la ciudad de la moda, de vez en cuando se ven cosas, sobre todo en la semana de la moda, que si no me equivoco será entre unas semanas, tan rara que ni siquiera esta podría pensar que sería demasiado excéntrica, sino que por un hebreo, una persona vestida de pelos de camello con un cinturón inmediatamente hacía pensar a la divisa de los profetas del Antiguo Testamento y de manera especial a la figura de Elías. Aquí encontramos una característica propia de los evangelios que aplican a su narración una lectura, así se llama en término técnico, tipológica del Antiguo Testamento. Es decir, que por medio de unas subrayaduras muy sencillas, utilizan figura del Antiguo Testamento, en este caso el profeta Elías, como tipo, como prefiguración de unos personajes fundamentales
dentro del nuevo. Poco a poco descubriremos a lo largo de este evangelio que Juan el Bautista es el nuevo Elías o el verdadero Elías, el que viene para preparar camino al Mesías. Y por otro lado, él dice que comía saltamontes y miel silvestre, que era la dieta básica de los ascetas del desierto, de la gente que se retiraba del desierto para hacer penitencia. Como estaba ya diciendo, todo esto no es simplemente por una forma de purificación. Todas las religiones conocen rito purificatorio, incluso los hindú. En India, los chinos, en su país, tienen ríos sagrados donde celebran rituales de purificaciones. Esto no es simplemente una manera para acabar con el pasado, con la vida de pecado del pasado, sino más bien un prepararse a lo que viene. Y Juan mismo confiesa, proclama, anuncia la venida de Jesús con otro ejemplo tomado por el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta cuánto es importante esta relación entre Antiguo y Nuevo Testamento? Para los evangelistas, sin quitar valor al Antiguo Testamento, porque no se puede reducirlo simplemente a una prefiguración del Nuevo, pero sí es de toda manera una gran preparación. Ahí cuando Juan el Bautista dice que yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias, se refiere a una institución del Antiguo Testamento, así llamada por parte de nosotros la ley del levirato, que significa del cuñado, en el sentido que la ley de Moisés ordenaba que cuando un hombre hubiera muerto sin dejar hijos, entonces el hermano, o si no el hermano, el pariente más próximo, en el caso que no tuviera hermanos, tenía que casarse con la viuda. Estábamos en un régimen de poligamia, es decir, que cada varón podía tener más que una mujer, así que aunque ya fuera casado podía añadirse otra esposa, para tener con ella, con la viuda, un hijo o más hijos, y pero el primer hijo hubiera sido considerado hijo legítimo del difunto y llevaba su nombre. En el caso pero que el hermano se hubiera negado a cumplir con este deber, que era considerado un deber de piedad en respecto al difunto, entonces esta tarea pasaba al otro más próximo, el otro pariente más próximo, y el ritual, que era una forma de vergüenza por el que se negaba a cumplir con este deber, era precisamente lo de soltarle la sandalia. ¿Qué quiere decir con esto Juan el Bautista? Quiere decir que el que tiene derecho de casarse con la humanidad no es él, es otro que viene tanto más importante con respecto a él, que él ni siquiera se siente digno de soltarle la correa de las sandalias. Es al final una imagen un poquito colorita para decir la superioridad del Señor Jesús con respecto a él. Juan será proclamado por parte de Jesús el más grande entre los profetas, y más que un profeta, el más grande entre todos los nacidos de mujer. Estas son palabras del mismo Jesús, pero Jesús, dice Juan el Bautista, es infinitamente más grande que yo. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, porque Él es el Hijo de Dios, como ya nos ha adelantado el mismo evangelista al comienzo de este texto, porque Él viene con una misión superior a todas y más grande que todas, definitiva. ¿Cuál es la misión del Bautista? ¿Cuál es la misión de Jesús del Mesías? Venir
a bautizar en el Espíritu Santo. Aquí ya no se trata simplemente de purificar, sino que de entregar el don del Espíritu que nos regenera, que nos pone en una relación nueva, definitiva con Dios, en una palabra que permite, por medio de la Pascua de Jesús, la realización de la nueva y eterna alianza. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y acompañados por la figura del Bautista en estos días que preceden la memoria de su martirio, tratamos nosotros también de dejarnos mover, guiar por el Espíritu Santo, dando nuestro buen testimonio a la persona de Jesús.